Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre un servidor, su amigo Doclar Castillo de este lado, trayéndoles noticias locales e internacionales. Hoy vamos a hablar de un tema que nos entristece mucho porque República Dominicana se ha enlutecido con el fallecimiento de una de las voces más prominentes que ha tenido este país en toda su historia. Para mí, que tuve el privilegio de escucharlo y disfrutar de sus canciones, eh, me ha afectado en el tema de emocional, porque cuando recordamos a Alex Bueno, recordamos a uno de los artistas que desde los 80, de la época de los 80, no deleitó con su gran voz. Y no solamente siendo una de las voces más altas de República Dominicana, pero también considerada para mí como el más versátil, ya que podía entonar su voz en diferentes géneros musicales, como lo demostró en salsa, en bachata, en merengue y en todo. Alex Bueno, mejor conocido como el Mayipito, se nos fue y es una pérdida irreparable para el pueblo dominicano. Qué pena que tantas luces fueron ensombriadas por el mismo entorno y por caer en el tema de las drogas, como muchos jóvenes le ha pasado en ese mundo de la música, que es un mundo que, a pesar de que trae mucho dinero, mucha fama, pero también trae muchas consecuencias negativas debido a que ese entorno es muy oscuro y los personajes que se le acercan a las personas que están en ese mundo son personajes dudosos, y es un mundo que brilla mucho, pero detrás del telón, como decía Héctor Lavoe, nadie sabe lo que pasa, porque cuando yo doy la espalda, nadie sabe lo que sufro, lo que lloro. Esa es la canción del cantante, que es a raíz de las consecuencias de ese mundo que viven los artistas detrás del telón. Bueno, vamos a darle un recuento de la historia de Alex Bueno y sus batallas. Alex Bueno, a raíz de este proceso nace la canción Tocando Fondo, es decir, la historia de su batalla más grande, interpretada junto a Ramón Orlando. Recordemos que esta canción fue interpretada con Ramón Orlando y que fue un éxito rotundo y total, y a través de la cual relata los años de lucha contra las drogas que vivió ese personaje, ese ídolo de la música dominicana, Alex Bueno. Alejandro Wilberto Bueno López, ese era el nombre completo de Alex Bueno, pero popularmente conocido como Alex Bueno. Alejandro Wilberto Bueno López fue una de las figuras más icónicas de los años dorados del merengue. Falleció en la mañana de este jueves a causa de un tumor cerebral, pero libró una de las batallas más difíciles que muchas veces ofrece el mundo del espectáculo: la adicción a las drogas y el alcohol. Comenzó muy joven, cuando tenía 16 años, el Mayimbito. Como le decían también, recordemos que lo catalogaron el Mayimbito porque lo comparaban con el Mayimbe Fernando Villalona. Como también era conocido, inició su relación con las sustancias prohibidas o con las drogas. En una entrevista en el programa El Show de Silvio, dirigido por el artista Silvio Mora en el 2021, Alex Bueno reveló que el consumo de estupefacientes comenzó cuando pertenecía a la orquesta de Fernando Villalonas. En esta agrupación hacía segunda voces junto a Rafi Peralta y Juan Pachanga. Bueno relató que el vicio empezó cuando lo invitaron o le hicieron una invitación de una persona a inhalar este tipo de sustancia durante una cena, a la que fue invitado por querer estar a la moda junto a otros jóvenes de la época. En medio de una cena que nos hicieron,
Alguien me llevó para el baño y me dijo, respira para adentro. Y me gustó estar a la moda. Era una moda que él, que no estaba en eso, como que no estaba en nada. El que no estaba en eso, no estaba en nada en ese entonces. Para privar en hombrecito con 16 añitos, se sinceraba en la entrevista. Bueno, relató que entre las sustancias ilícitas que consumía estaba el crack, pero tras superarla se aferró al alcohol. Dios me quitó el crack, no todo el mundo sale fácil de eso. Era lo mismo que usaba Fernando. Recordemos que Fernando también en sus años de gloria también fue embatido o fue envuelto en ese mundo de las drogas también, saliendo muy joven de Loma de Cabrera y donde se chocó con la realidad aquí en la capital dominicana y todo ese entorno que muchos en ese entorno artístico eran viciosos. Tú sabes que el dinero que se gasta en eso y lo loco que te pone esa cosa. El alcohol es peor, dice Alex Bueno, porque tú lo encuentras en cualquier lado, a cualquier hora y es legal. Yo estuve muy afectado por el alcohol, dijo. Fue en el 2014 cuando renunció por completo a la intoxicación por alcohol, tras varios intentos de rehabilitación y recaídas constantes, proceso donde señala que su esposa Sara jugó un papel preponderante y su creencia en Dios. Mi esposa Sara me ayudó en ese proceso, ya no extrañaba el alcohol en medio de las fiestas, todo el mundo tomaba y no me llamaba la atención, comentaba Alex Bueno. A raíz de este proceso nace la canción Toque Fondo, que fue una de las canciones más exitosas luego de que pasara por toda esta turbulencia, interpretada junto a Ramón Orlando y a través de la cual relata los años de luchas contra las drogas. Habla de eso, toqué fondo como nadie, lo perdí todo, yo me salí debajo de las ruedas de una patana y estoy coherente, sobrio, porque Dios tiene para mí un propósito. Yo voy a terminar cantándole al Señor. Yo le hice esa promesa hace tiempo, comentaba el artista. Comentaba en el conversatorio que sostuvo con Mora en el 2021. Alex Buena inicia en la música a temprana edad. A sus 6 años su madre le enseñó a tocar la guitarra. En su adolescencia se dio a conocer tras participar y ganar en un concurso de canto, aunque era oriundo de San José de las Matas. Llegó a Santo Domingo a la edad de 14 años a formar parte de la orquesta de Gerardo Veras. Duró 7 meses en esa agrupación y grabó 2 temas, Quisqueya y Condiciones. Más tarde es descubierto por Fernando Villalona y es invitado a formar parte de su agrupación. Fue cuando aún pertenecía a esta orquesta que el saxofonista Andrés de Jesús le hace la propuesta de grabar una producción musical con él. 10 temas grabaron. Es impactante, señores, la historia de Alex Bueno y relata, en muy poco contenido, relata lo que pasan estos muchachos cuando salen de su entorno, de su casa, de campo, como le pasó a él y también le pasó a Fernandito, también le pasó a, a este señor que fue también una de las voces más altas y uno de los mejores. ¿Cómo se llama? Bueno, que también todavía se estila que vive recuperándose de los vicios. Y da pena que estos muchachos tan talentosos, su vida se ha visto tronchada por el uso de la sustancia prohibida y por el entorno que se han manejado, que en vez de protegerlo lo ha hundido en los vicios y en las drogas. Y eso no solamente pasa en la música, pasa en los barrios de la República Dominicana
y en todo lo que se llama el entorno de la vida social de República Dominicana, que muchos muchachos jóvenes tienen sueños y sus sueños son tronchados porque sus propios supuestos amigos que se le acercan son los que le llevan a los pasos erróneos y los meten en unos mundos que son mundos muy oscuros que los llevan a sepultarlo en situaciones que le construyen luchas internas, como ha pasado con muchos artistas de la República Dominicana, y no muchos artistas, muchos jóvenes de la República Dominicana. Ahora vamos a decirle quién fue Alex Bueno, la leyenda que transformó el merengue dominicano. Alex Bueno fue criado en San José de las Matas, cibaeño de pura cepa. Construyó una carrera histórica sin haber tomado nunca clases de canto. Nunca tomó clase de canto ni saber leer las partituras de piezas musicales. Escuchen bien qué talento tenía Alex Bueno, que nunca tuvo la lectura de las partituras, pero tampoco nunca tomó clases de música. Y era un talento innato que nació con él. Alex fue una de las voces más completas y prodigiosas que ha dado la República Dominicana, reconocido dentro de la industria como el cantante favorito de los cantantes. Criado en San José de las Matas y cibaeño de pura cepa, como habíamos dicho, construyó una carrera histórica sin haber tomado nunca clases de canto ni saber leer las partituras de piezas musicales. Asimismo, logró dominar el merengue, la bachata, el bolero y la salsa, que eso fue una de las grandezas de Alex Bueno, que fue uno de los pocos artistas que en todos esos ámbitos musicales su voz sonaba perfecta, dejando una huella en la historia musical del país. Durante una entrevista con el reconocido productor y compositor musical dominicano Junior Cabrera, creador del programa 10 Preguntas, Bueno reveló que sus inicios profesionales se iniciaron a los 15 años junto a Gerardo Veras. Sin embargo, su primer gran salto ocurrió cuando fue llamado por Fernando Villalona. El intérprete confesó a Cabrera que, cumpliendo un anhelo de su madre, debutó en la orquesta del Mayimbe sin un solo ensayo previo, confiando en que conocía todo el repertorio nacional de memorias, etapa de la cual quedó el registro del éxito tema Piel Canela. Tras la salida temporal de Villalona de los escenarios por problemas legales, Bueno se unió a figuras como Andrés de Jesús y el productor Bienvenido Rodríguez para formar la Orquesta de Liberación, bautizada así por el locutor Fran Moya. Aunque la agrupación redefinió el mercado, terminó disolviéndose por diferencias artísticas. Andrés de Jesús decidió formar su propio proyecto y llegó a borrar la voz principal de Alex Bueno de un disco ya grabado para colocar a Rafi Polanco, dejando intactos únicamente los coros debido a la afinación de Bueno. Es decir, que dejó los coros de Alex Bueno porque su afinación no la podía hacer Rafi Polanco y tuvieron que dejarle los coros por lo menos con la voz de Alex Bueno. En los estudios de grabación se negaba a escuchar las melodías de una canción nueva más de una o dos veces para evitar que se le infiltrara el estilo del intérprete original. Además, poseía la inusual capacidad de grabar temas de altísimas notas vocales de arriba a abajo en una sola toma y sin necesidad de ediciones o ponches. Éxitos de talla como Un Imposible Amor, El Hijo de Yemayá y Yo Soy Rebelde. Esta última, grabada a las 7 de la mañana tras un largo viaje desde el Cibao, fueron plasmados con esta técnica. Bueno comentó durante la conversación que solía afirmar que su único secreto para mantener la voz intacta durante múltiples presentaciones era simplemente el descanso y el sueño. En la década de los 80, su trabajo junto a arreglistas de la talla de Manuel Tejada y Ramón Orlando marcó un antes y un después en el sonido del merengue. Con la grabación de Querida, el cantante descubrió su asombrosa
facilidad para alcanzar tesituras agudas en un tema cuyos metales se grabaron en una sola sección conjunta. Posteriormente, con la adaptación de Vallenato Colegiala. Recordemos esa colegiala, que eso fue un éxito cuando él la grabó, como dicen, cuando él la fusiló, pero en su voz fue bellísimo. La orquesta introdujo por primera vez la guitarra eléctrica y la batería electrónica al ritmo dominicano, forzando a las demás agrupaciones a modernizar su esquema. Su instinto también lo llevó a proponer exitosas adaptaciones de baladas de artistas como Julio Iglesias, Me va, me va, me va y Leodán. Viajó a grabar a Nueva Jersey al interpretar la salsa Jardín Prohibido bajo la dirección de metales de Luis Perico Ortiz. Recordemos que Luis Perico Ortiz, uno de los productores salseros más cotizados, y con músicos boricuas. El maestro quedó tan impresionado con la toma limpia del dominicano que advirtió a los salseros tradicionales que debían cuidarse de él. De esa misma época neoyorquina sobrevive la anécdota de que el productor Bienvenido Rodríguez lo mantenía encerrado en el Hotel Sheraton para obligarlo a descansar la voz, pero el artista se fugaba en un taxi hacia Manhattan en la madrugada para visitar a quien hoy es su esposa. Detrás del fulgor de las tarismas, Alejandro Bueno confesó durante la plática con Cabrera que el instante más difícil de su vida fue cuando su madre lo expulsó de su casa a causa de sus adicciones. Eso lo motivó a cambiar, logró mantenerse en estricta sobriedad durante los últimos 11 años de su vida, encontrando estabilidad en su fe cristiana, en su esposa Sara y en el nacimiento de su hijo menor, Wirbe, concebido tras largos tratamientos de fertilidad. En su etapa de madurez, el artista llegaba horas antes a los conciertos por respeto al público y a los músicos, implementando el uso de monitores in-ear para cuidar los detalles en vivo, y estableció un sistema de orquesta satélite en plazas como Nueva York, Chile y Puerto Rico para optimizar sus giras internacionales. Hasta sus últimos días rechazó el discurso de que el merengue estuviera en crisis, recordando sus presentaciones ante 300,000 personas en el festival chileno. Aunque fue un duro crítico de las letras denigrantes del dembow moderno, siempre respetó la evolución de los ritmos. Con su adiós, el país despide a un hombre que hizo del grito "ay Dios mío" una marca registrada. Señores, no tenemos palabras para despedir a Alex Bueno. Esta ida de destiempo de uno de los artistas más grandes y talentosos de la República Dominicana, que tuvimos la oportunidad de conocerlo y disfrutar de su música en su época dorada, en su época de brillo, que supimos todos los altos y bajos que sufrieron ellos y muchos artistas debido a esa interacción con la droga que tuvieron y a ese mundo que vivieron, pero que persistieron en la música y que lucharon también contra ese monstruo tan grande que es la droga. Sabemos que esto le pasó a él, a Fernandito, que todavía está vivo, al Zafiro, que era que le quería mencionar al principio, y a muchos artistas dominicanos que fueron y que han sido los íconos de la música de República Dominicana. Que lamentablemente, como les dije, en ese mundo no hay amigos, y los que supuestamente debían ser sus amigos para protegerlo, lo introdujeron a un mundo de droga y de situaciones que le arrancaron parte de su vida. Que a pesar de que fueron íconos y fueron personas aplaudidas, cuando daban la espalda a los escenarios, sufrían mucho y estaban acorralados en un mundo oscuro, como lo decía el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe, que después que él daba la vuelta, nadie le preguntaba que si sufría y si lloraba. Es duro los relatos que uno escucha
de estos artistas que uno conoció desde jóvenes y que uno lo emuló siempre. Lo aplaudimos y le decimos hasta luego. Me llena, me llena de dolor esta partida. Porque como le dije, uno de mis artistas favoritos. Y tuve el placer de conocerlo en vivo. Me despido de su plataforma Potencia de Barrio. Suscríbanse.